Hola amigos, hoy estamos desde el casco antiguo de Sesimbra. Les voy a mostrar las zonas más importantes de la zona y además les voy a mostrar el castillo de Sesimbra. Vamos. Comenzamos nuestro recorrido en la fortaleza de Santiago. Esta está situada frente al mar en pleno corazón de Sesimbra. Es uno de los símbolos más importantes de la villa. Fue construida en el siglo XVII para defender la costa de los ataques piratas y de corsarios. Esta bastión militar vigilaba toda la bahía y protegía a los pescadores que encontraban aquí su sustento. A lo largo de los años dejó de ser solo una fortificación bélica y se convirtió en un espacio de encuentro para la comunidad. Hoy la fortaleza ha sido restaurada y alberga exposiciones, el Museo Marítimo y una terraza con vistas espectaculares al Atlántico. Pasar por estas murallas es viajar por el tiempo, mientras el sonido de las olas recuerda la estrecha relación entre Sesimbra y el mar. Nuestra siguiente parada es la Capela do Espíritu Santo dos Mariantes. Esta capilla fue construida en el siglo XV y está íntimamente ligada a la vida de los pescadores. Durante siglos se bendecían aquí las embarcaciones y se pedía para la protección para los hombres del mar. Hoy la capilla conserva su encanto histórico y nos recuerda la profunda fe y tradición marítima de la villa. Sesimbra posee un marco geográfico único con una costa atlántica que se extiende desde la laguna de Albufeira hasta la sierra de Arrábida. En medio se encuentran los extensos arenales de Meco, los imponentes acantilados de Cabo Espincher, las pequeñas ensenadas protegidas al sur, entre las que destaca el Ribeiro de Cavallo, considerada una de las playas más bellas de Portugal. La villa de Sesimbra se asoma sobre la bahía, con sus casas antiguas, rodeada por dos playas de arena fina, California y Ouro. En el centro del arenal se alza imponente y bella la fortaleza de Santiago. Al oeste el paisaje está dominado por Porto de Abrigo, donde el bullicio y las tradiciones de la pesca se cruzan con las actividades turísticas como el submarinismo, la vela o el piragüismo. Al este están los acantilados de Serra do Risco, Arrábida, que moldean el paisaje. La historia de Sesimbra es riquísima y tiene la particularidad de reunir episodios que llenan nuestra imaginación y transformar cada visita en un auténtico viaje en el tiempo. Hay senderos de huellas de dinosaurios que pasaron por el territorio hace millones de años, vestigios de poblados prehistóricos, un castillo medieval conquistado por los moros y una línea de fortificaciones entre las cuales está la fortaleza de Santiago, construida en el siglo XVII para defender la bahía de los frecuentes ataques marítimos, o el santuario del Cabo Espincher, lugar en el siglo XVII que reunía a las cortes y a miles de fieles. Caminar por el centro histórico de Sesimbra es, de nuevo, como viajar en el tiempo. Sus calles estrechas, adoquinadas y llenas de encanto reflejan siglos de tradición marinera. Aquí las casas blancas con detalles en azul y amarillo guardan la esencia de la arquitectura popular portuguesa, mientras los balcones floridos aportan un aire pintoresco. A cada paso el visitante descubre pequeñas plazas escondidas, tiendas locales y tabernas donde el aroma del pescado fresco recuerda la profunda conexión con la Sesimbra del mar.
Este entramado de callejuelas conduce siempre hacia el océano, recordándonos que la vida en este lugar ha girado durante generaciones en torno a la pesca y a la navegación. Recorrer estas calles no es solo un paseo, es sumergirse en la identidad de Sesimbra, donde la historia y la autenticidad conviven en perfecta armonía. Frente al encantador casco histórico de Sesimbra se extienden dos de sus playas más icónicas, Praia do Ouro y Praia de California. Separadas apenas por un pequeño espigón, forman un escenario perfecto donde el Atlántico se funde con la vida cotidiana de la villa. Comenzamos en la Praia de Ouro, la más cercana al puerto pesquero. Su nombre significa Playa de Oro, y no es difícil de entender por qué. La arena fina y dorada brilla bajo el sol, enmarcada por el azul profundo del océano, y aquí encontramos la atmósfera más tranquila, con familias disfrutando de un día reflejado y pescadores que todavía hoy mantienen viva la tradición marinera de Sesimbra. Al caer la tarde, el reflejo del sol sobre el agua crea una postal que parece pintada a mano. A continuación, y caminando hacia el este, llegamos a la Playa de California, la más extensa y animada de la villa. Este es el lugar ideal para quienes buscan un ambiente más vibrante, bares de playa, restaurantes con pescado fresco y actividades acuáticas que van desde el paddle surf hasta excursiones en kayak. Con casi 1 kilómetro de extensión, la playa ofrece espacio para todos, desde quienes desean tumbarse al sol hasta quienes prefieren un poco de acción en el mar, especialmente en esta temporada de verano para los niños. Ambas playas tienen algo en común, las montañas de la Sierra de Arrábida, que abrazan la bahía de Sesimbra y la protegen del viento del Atlántico. Gracias a esta perfecta ubicación, las aguas suelen ser calmas y cristalinas, lo que convierte a Sesimbra en un destino perfecto para nadar y bucear. De hecho, muchos visitantes aprovechan para explorar la rica vida marina en las escuelas de buceo locales. Si alzamos la vista, vemos cómo el castillo de Sesimbra vigila desde lo alto de la colina, recordándonos que este lugar no es solo un paraíso de playa, sino que también es un rincón lleno de historia. Ya sea en la serenidad de la Playa de Ouro o en la energía de la Playa de California, Sesimbra ofrece una experiencia única donde el mar, la tradición y la hospitalidad portuguesa se enfrentan en cada ola. Un destino que invita a regresar una y otra vez, siempre con la promesa de nuevas memorias junto al Atlántico. Bueno amigos, vamos llegando al final de nuestro recorrido. Vamos a hablar sobre el castillo medieval de Sesimbra. Dominando la villa y con vistas espectaculares al océano Atlántico, se alza el castillo de Sesimbra, uno de los castillos medievales mejor conservados de Portugal. Su origen se remonta al siglo IX, cuando los musulmanes construyeron la primera fortificación para controlar la costa. Más tarde, en el siglo XII, tras la reconquista cristiana liderada por el rey Afonso Henriques, el castillo fue reforzado y adquirió la forma que conocemos hoy.
Pasear por sus murallas es adentrarse en la historia. Desde aquí, los vigías protegían la villa de ataques piratas y defendían a los pescadores que encontraban en Sesimbra su sustento. Sus torres ofrecen una de las panorámicas más impresionantes de la región. Al norte, el verde de la Sierra de Arrábida. Al sur, el azul intenso del mar que baña las playas de Sesimbra. Dentro de la fortaleza encontramos la iglesia de Santa María do Castelo, construida en el siglo XII, que fue durante mucho tiempo el corazón espiritual de la comunidad local. Entre sus muros aún se respira la mezcla de fe, lucha y resistencia que marcó la vida de sus habitantes. Hoy el castillo es un lugar de paseo, de contemplación y de memoria. Subir hasta él es más que una excursión. Es revivir siglos de historia portuguesa y sentir cómo Sesimbra siempre fue y sigue siendo una tierra defendida por el mar y abrazada por las montañas. Bueno amigos, hemos llegado al final de este recorrido. Espero que les haya encantado, así como me encantó a mí. Sesimbra es sin duda uno de los destinos turísticos más visitados de Portugal por la belleza de sus playas, su comida y su gente. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.